Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá les habla Franco Casanova y en el video de hoy vamos a trabajar con el texto de Outsiders de Howard Becker. Y como pueden observar acá en la primera filmina del PowerPoint, vamos a empezar con lo que es un pequeño recorrido biográfico del autor. Bueno, Becker es un sociólogo estadounidense y un pianista profesional de jazz. Y esto, además de ser tomado como un dato de color, un dato pintoresco, es bastante importante, ya que él realizó una investigación y analizó a los músicos de jazz como grupos profesionales. Que luego esto lo llevó a interesarse por lo que es el consumo de drogas y la desviación. Que esto de la desviación es lo que va a ser analizado en el texto que nos toca a nosotros en la materia, ¿no? El de The Outsiders, que recién nombré al principio del video, que fue un libro publicado en 1963 y fue una obra muy importante en el siglo XX, ya que produjo un cambio en el paradigma, un cambio de paradigma en el campo de la sociología de la desviación, de la mano con lo que es la teoría del etiquetamiento, que acá lo vemos junto a Goffman, que también es un autor que vemos en la materia, y también con una postura hostil hacia el funcionalismo, cosa que ustedes ya saben de qué trata, porque bueno, fue un tema tocado el año pasado en antropología y además fue retomado en el video de Václavic, donde habla Patricia, que está acá subido en el canal de YouTube. Otra cosa importante a destacar de Howard como sociólogo es el interaccionismo simbólico. Igualmente esto lo voy a dejar con puntitos suspensivos porque va a ser retomado al final del video. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno con lo que es el texto. Como pueden observar acá, hay 4 preguntas que son exactamente las mismas que ustedes tienen en el instructivo que se les mandó por mail y vamos a tratar de responderlas, ahora un pantallazo acá en el video para, bueno, guiar la lectura de ustedes, ¿no? Bueno, igual hay que destacar que ustedes allá en la guía, en el instructivo que se les mandó por mail, tienen un material fílmico, ¿no? Para poder ver y hacer un poco más llevadero toda esta situación. Bueno, la primera pregunta nos pide que explicamos la relación que establece el autor entre las reglas sociales y las personas etiquetadas como outsiders. Quiero destacar de esto que esto es una pregunta bastante compleja en el sentido que para poder responderla tenemos que entender la totalidad del texto. Pero quizás va a quedar un poquito clara, nos va a dar unos primeros indicios cuando definamos qué es un outsider. Que lo voy a hacer ahora. O sea, todo grupo social, estoy definiendo outsiders, ¿no? Todo grupo social establece reglas que definen las situaciones y comportamientos apropiados. Y como define lo que es apropiado, también define lo que no es apropiado, o sea, lo que es prohibido. Y el infractor de estas reglas va a ser entendido como un outsider. Estos marginales, estos desviados, marginales, outsiders, el término propio que usa el autor, fueron el motor para múltiples investigaciones, que trataban de responder al por qué hacían lo que hacían estos outsiders, ¿no? O sea, qué los llevaba a la transgresión. Y las respuestas que daban estas diferentes investigaciones de la época era que nos decían que hay algo intrínseco a la norma, hay algo intrínseco a la desviación. Y esto a Becker no le cierra, no le gusta. Porque va a decir, si hay algo inherente a la norma, si hay algo inherente a la transgresión, ¿cómo esto explica el carácter variable de los procesos de valoración? ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de marginalidad de cada persona va a depender de cada caso. Ya vamos a ver más adelante cómo dos sujetos quizás violan exactamente la misma norma y a uno se lo va a categorizar como un outsider y a otro no. O sea, en definitiva, a esto de lo inherente a Becker no le gusta. Que se entiende, tiene relación con lo que dijimos hace un rato, que cuando él publicó este libro produjo un cambio en el paradigma de la sociología de la desviación, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahora lo que se propone el autor es construir una definición de la desviación. Pero primero vamos a hacer un recorrido de las diferentes perspectivas científicas del momento, de esa época, que nos daban una definición, que nos venían a decir qué refiere el concepto de la desviación. Esto ya estamos en la pregunta número 2. La primera es una visión estadística, que define al desviado como cualquiera que se desvíe del promedio. O sea, una mínima desviación de lo común iba a ser entendido como un outsider. Por ejemplo, si el promedio es que todos tengamos ojos marrones y alguien tiene ojos verdes, ¡pum! Outsider, desviado. A Becker esto no le va a gustar, no le cierra y lo va a criticar
como diciendo que es demasiado simplista, o sea, lo descarta. La segunda visión es una visión médica, que trata a la desviación como algo patológico, como una enfermedad. ¿Qué quiere decir una enfermedad? Son signos de mal funcionamiento. Por ejemplo, tomemos el caso de los homosexuales en esa época, ¿no? Entendamos que es mediados del siglo XX, ¿no? Igual ustedes ya saben que la homosexualidad durante todo el siglo XX, en la gran mayoría de los manuales de psiquiatría y de psicopatología, estaba categorizado como una enfermedad, ¿no? Quiero resaltar algo de esto que se va un poco del texto, pero creo que es interesante, que esto de entender a los homosexuales como una enfermedad en esa época estaba contrastado científicamente. Al igual que también estaba contrastado el hecho de que las mujeres eran inferiores a los hombres, de la misma manera que también había contrastaciones científicas mediante investigaciones y un montón de experimentos que demostraban esto, que los homosexuales eran enfermos, que las mujeres eran inferiores, que los negros eran inferiores, o sea, había una contrastación científica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que cuestionar las verdades que mienten, que hay que cuestionar los discursos positivistas y biologicistas, ¿no? Porque muchas veces tomamos a la ciencia como la verdad absoluta, como la última palabra, como si fuera algo objetivo, que realmente la ciencia de objetivo no tiene absolutamente nada. Y es interesante ver cómo en ese momento decir que las mujeres, que los homosexuales eran enfermos, estaba contrastado científicamente, ¿no? Y cómo los enfoques con perspectivas histórico-culturales vinieron a destruir esto, a deconstruir esto. Por ejemplo, los estudios pioneros que hizo Margaret Mead, una antropóloga, que escribió en un contexto, en una época en donde en Estados Unidos se decía que las mujeres eran inferiores a los hombres y había contrastación científica sobre esto, había investigaciones que decían sí, las mujeres son inferiores por naturaleza, y ella con sus estudios de campo que hizo en diferentes zonas del Pacífico, no me acuerdo el nombre del lugar en particular, vino a demostrar que realmente esto no es así, porque ella pudo ver que en otras culturas las mujeres no eran entendidas ni catalogadas como inferiores. O sea, entonces dijo, si realmente la inferioridad de la mujer es algo natural, como dicen estos enfoques científicos, estos enfoques positivistas y biologicistas, ¿cómo puede ser que en otras culturas esto no sea así, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir para cerrar? Hay que cuestionar las verdades que mienten y siempre, sin importar el supuesto contraste científico, biologicista, que puede llegar a tener una investigación, siempre tomar en cuenta el factor histórico y cultural. Nada, quizás queda como medio confuso esto, pero lo quería agregar porque no se me acordé de eso. Bueno, cierro paréntesis que estábamos hablando, la enfermedad como un mal funcionamiento. O sea, la homosexualidad en esa época era entendida como una enfermedad porque la regla social era la heterosexualidad. Entonces, si la regla social era la heterosexualidad y vos sos homosexual, ¡pum!, enfermedad, outsider, ¿no? Y lo que caracteriza esta visión, y es lo que va a criticar el autor, es que sitúa la desviación dentro del individuo. ¿Por qué dentro? Porque es una enfermedad, ¿no? ¿Se entiende? Y acá voy a abrir otro paréntesis y voy a traer a otros autores que vimos en la materia, tales como Philippe Bourgois, que es el antropólogo, bueno, esta es la energía transversal, ¿no? Vendiendo crack en Harlem, que destacar y traer el constante y dura crítica que él hace hacia los enfoques individualistas a lo largo de toda su obra. También me gustaría traer a Foucault, a ver si a ustedes les hace ruido conectar, ¿no? Foucault con los conceptos de biopolítica, de biopoder, las instituciones totales y entender a la salud como que la salud es política. ¿Por qué? Porque un sujeto sano es un sujeto que produce, un sujeto funcional. Igual ahora los funcionalismos lo vamos a tocar en un ratito. Y también traer a Ruth Benedict, una autora, una antropóloga que vimos el año pasado, que ella nos dice que no tenemos que, para entender la conducta del individuo, no la tenemos que entender simplemente en relación a su historia personal y a sus dones, y estas dos cosas en relación a una supuesta normalidad de la época. También tenemos que entenderla en relación con las instituciones culturales. Y también nos va a decir más adelante, en el texto que trabajamos el año pasado, que es el individuo y la pauta de la cultura, cómo tendemos a ridiculizar a nuestros Quijotes y tendemos a poner nuestras reglas, nuestras normas como el ideal, como el fin a llegar y entender que nuestras normas están prescritas en la naturaleza de las cosas, ¿no? A ver si hace un poco de ruido y conectar las cosas, hacer dialogar a los autores. Cierro paréntesis.
Seguimos con la siguiente visión. Es la de los sociólogos funcionalistas. Los sociólogos funcionalistas caracterizaban como desviados aquellos que no fomentaban la estabilidad. Por ejemplo, ahora traigo otra autora vista en la materia, Václavic. Vimos con Václavic cómo el lugar de la mujer en la época victoriana en Europa, el lugar de la mujer era la casa. Entonces, según un enfoque funcionalista, una mujer que estaba en la calle iba a ser una desviada. ¿Por qué? Porque su lugar era la casa. Re funcionalista, ¿no? Tipo, igual ya saben ustedes que eso es el funcionalismo, no hay que explicar mucho esto. Y la crítica que le va a hacer Becker a este enfoque es que no toma en cuenta para nada los factores políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de un grupo no es intrínseca al mismo. La función de un grupo no está inscripta en la naturaleza de un grupo. O sea, que la función de la mujer sea estar en la casa y pipí, todas estas cosas que ya sabemos, no pertenece a la naturaleza de la mujer, ¿no? Es algo impuesto. Entra en juego una confrontación, ¿no? O sea, un factor político. Y si nosotros vamos a entender a las mujeres como desviadas simplemente porque están en la calle cuando deberían estar en la casa, no toma en cuenta el factor político, que también me atrevo a decir que en la visión médica de ese momento y muchas visiones médicas de hoy en día tampoco toman en cuenta el factor político y son completamente funcionales. Bueno, llevamos tres perspectivas científicas de la época. El cuarto enfoque es un enfoque también sociológico, pero es un poco más relativista y nos va a decir, bueno, quizás una persona viola la norma de X grupo, pero lo podemos entender como un outsider, porque quizás viola la norma de X grupo, pero porque pertenece a otro. Y a Becker lo va a criticar y va a decir, es demasiado ambiguo esto, ¿no? Como que también la descarta. Y va a crear su propia definición de desviación. Y va a decir que los grupos sociales, Becker, ya estamos con su definición, va a decir que los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas, cuya infracción constituye la desviación. ¿Qué quiere decir esto? Porque quizás suena como un poco un juego de palabras, pero ¿qué quiere decir? Que la desviación no es una cualidad del acto, sino una consecuencia de la aplicación de normas. Vemos cómo acá descartamos completamente el factor intrínseco, ¿no? Porque está diciendo que no es una cualidad del acto. Y consecuentemente, al sacar el factor intrínseco, descartamos también la posibilidad de trabajar con grupos homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo la visión médica otra vez, si yo creo que ciertos sujetos con X rasgo de personalidad son desviados o tienden a la desviación, yo voy a tratar con un grupo homogéneo. Por ejemplo, todos los homosexuales son desviados. No estoy diciendo que la homosexualidad es una personalidad, ¿no? Estoy diciendo otro ejemplo. O sea, estoy trabajando con un grupo homogéneo, todos los homosexuales. Pero si estamos diciendo que no hay nada intrínseco, se descarta la posibilidad de un grupo homogéneo. Vamos a trabajar con grupos heterogéneos. ¿Por qué? Eso ya lo adelantamos hace un ratito. Porque muchos infractores pasan inadvertidos. Y entran en juego otros factores. ¿Cuál es este nuevo factor? Es cómo los otros reaccionan ante el acto. O sea, la respuesta del otro. Y otras variables tales como el tiempo, la clase, el género y la etnia. Ahora voy a dar un ejemplo y quizás esto como que se baja un poco a tierra y cierra mejor. O sea, ¿cómo entra en juego la variable del tiempo y la respuesta de los otros? Por ejemplo, en 1950 los homosexuales eran entendidos como desviados, como outsiders y eran castigados jurídicamente y moralmente. Hoy en día no. Vemos cómo cambia cómo entender a alguien como un desviado depende de la respuesta de un otro. Y también entra en juego la variable del tiempo. Y yo acá no hay nada intrínseco ni un grupo homogéneo, porque si hubiera algo intrínseco, ¿por qué entender a alguien como un outsider va a depender de la reacción del otro? Y va a depender de una variable tal como el tiempo. ¿Se entiende? No hay nada intrínseco, entra en juego otros factores, como acabo de decir. La clase, por ejemplo.
Bien sabemos que si una persona de clase baja viola una norma y una persona de clase alta viola exactamente la norma, no van a ser las mismas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el género. Acá voy a traer un ejemplo personal. Yo trabajo en un lugar, que no voy a decir el nombre porque esto después va a ir a YouTube y no quiero quilombo, donde yo en un momento yo tenía el pelo largo, entre comillas, no era largo, pero bueno. Y yo me ponía una vincha para sostenerme el pelo, una vincha prácticamente invisible, ni se me notaba. Y a mí me hicieron una sanción disciplinaria, me amenazaron con despedirme y me quitaron días laborales por usar una vincha. A mis compañeras mujeres que usaban exactamente la misma vincha, no les dijeron absolutamente nada. ¿Qué quiero decir esto? Se ve cómo entra el factor del género, ¿no? O sea, yo fui categorizado como un outsider por usar una vincha y a las mujeres no. Como no hay nada intrínseco a la norma, no hay nada intrínseco al acto, sino que entra en juego la reacción y la respuesta del otro ante ese acto y una variable tal como el género, ¿no? Y tampoco estoy trabajando con un grupo homogéneo, porque si decimos que todos los que usan vincha son desviados, ¿por qué yo, hombre, soy un desviado con vincha y por qué una mujer no? ¿No? ¿Se entiende? Bueno. La etnia. ¿Qué pasa cuando un negro roba? ¿Qué pasa cuando un blanco roba? ¿No? En definitiva, algo que va a incidir en entender a alguien como un outsider o no es quién lo comete y a quién perjudica. Y cómo la respuesta del otro va a incidir. Para entender a alguien como un outsider, como para sí, o sea, sí lo entiendo como un outsider, o como para no. O sea, ¿cuántas veces alguien no hizo nada y lo entendemos como un outsider igual? ¿Cuántas veces a las personas de color se las condena por cosas que no hicieron, ¿no? O sea, las reglas son aplicadas con más fuerza sobre unas personas que por sobre otras. O sea, esta mentira, esta fantasía de que todos somos iguales ante la ley. Ley jurídica, ley moral, ley etcétera. Todas las leyes todas las ramas de la ley que podemos conceptualizar. O sea, en definitiva, no depende de la naturaleza del acto. Bueno, perdón, esto sería la pregunta 3, muy por arriba, así, lo de la construcción social relacional de la desviación. Bueno, hace un ratito dije en la definición de desviación de Becker que no es una cualidad del acto, sino que es una consecuencia de la aplicación de normas a manos de terceros. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las reglas sociales son la creación de grupos sociales específicos. Y como sabemos, la sociedad es heterogénea. Entonces, cuando las normas sociales de diferentes grupos entran en contacto, se va a crear un desacuerdo. Por ejemplo, volvamos con mi ejemplo de la vincha. Esto de entender a que un hombre no puede usar una vincha es una regla social de un grupo social específico, que no entra, o sea, no se llevaría bien con mis reglas sociales de lo que es el género, por ejemplo, ¿no? Y cuando se encontraron, hubo un choque. Y el punto de vista de las personas involucradas va a diferir. O sea, el punto de vista que tenía mi jefa y el punto de vista que tengo yo va a diferir. ¿Por qué? Porque entran en juego normas externas. O sea, para ella yo soy un outsider y para mí ella es un outsider. ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Cómo incide esto de normas que son impuestas por terceros, por grupos sociales específicos, y al vivir en una sociedad heterogénea, cuando las reglas de un grupo se encuentran con las reglas de otros, va a generar un choque? Bueno, pero ¿cómo estos ciertos grupos específicos imponen sus reglas? Esta capacidad que tienen ciertos grupos, de poder imponerlas, responde a diferencias de poder. Ya estamos en la pregunta 4. O sea, los grupos sociales cuya posición social les dé más armas pueden estar en mejor condición para imponer sus reglas. Armas me gusta pensarlo de forma literal. Sabemos que muchos grupos sociales, podemos hacer un recorrido histórico, imponen sus reglas por la violencia física y por el uso de armas de forma literal, ¿no? Pero también lo podemos usar de forma simbólica. Por ejemplo, como los adultos imponen sobre los jóvenes que tienen que ir a la escuela sí o sí, que la escuela es de carácter obligatorio. ¿Por qué?
porque hay una construcción histórica y sociocultural de que los niños son inmaduros, hay que dotarlos de capital simbólico y cultural y bla bla bla, y que tienen que estar bajo la protección de un adulto, y tienen que estar en una institución que los resguarde porque la calle no es su lugar y bla bla bla. O sea, como ahí entra en juego un sistema ideológico, simbólico, un arma simbólica, si se quiere, y como un grupo específico social determinado, o sea, los adultos, se imponen sobre los jóvenes, ¿no? O sea, es un proceso político todo esto que estamos diciendo. Bueno, y para cerrar, me gustaría cerrar con una frase de Lacan, que creo que es muy interesante para poder pensar esto del poder y cómo el otro le otorga un poder, que dice así la frase de Lacan. Dice, si un hombre cualquiera que se cree rey está loco, no lo está menos que un rey que se cree rey. ¿No? Bueno, como para poner la cereza al postre de este texto. Ahora voy a retomar muy rápido lo que es la perspectiva interaccionista, que lo mencionamos hace un ratito, ¿no? Acá hay una definición que la voy a leer porque es súper clara y entra en relación con el texto, ¿no? Que dice, dice, perspectiva interaccionista. Estudiar a todos los agentes involucrados en el proceso de desviación. Es decir, no solo aquellos etiquetados como desviados, sino aquellos que crean las normas y las aplican, ¿no? Esto creo que es una frase muy buena para entender el interaccionismo simbólico y a modo de resumen de la totalidad del texto. Y vemos también cómo la pregunta número 1 es el texto entero, ¿no? Nada, bueno, espero que les sirva, espero que puedan pensar un montón de cosas como futuros profesionales de la salud y nada, también a nivel personal, ¿no? Porque si nosotros terminamos una carrera universitaria y salimos igual que como entramos, como que algo falló ahí. Pero nada, espero que les sirva y espero poder estar en un aula con un pizarrón lo antes posible. Nada, nos vemos.